Seguimos con los mandamientos. Hoy nos toca el quinto mandamiento. El texto bíblico es muy breve y muy claro. Vamos a leerlo en el Éxodo capítulo 20, versículo 13. No matarás. El texto, como ven, es muy breve. No matarás. Pero recuerdo que María Benedicta, que analizaba el texto original, conocía bien el idioma, decía que propiamente se podría traducir también por asesinar. Es decir, se trata de no tomarse la justicia por sus manos. Quizás podríamos preguntarnos, ¿y cuando alguien mata, por qué lo hace? Fijémonos que yo creo que podemos llegar a la conclusión de que si alguien mata a otro, pues lo hace o porque le molesta, o porque quiere lo que el otro tiene y no se lo da, o porque el otro va contra sus intereses. Y algo que es seguro que está en el fondo de la causa es que no ama al otro, no ama. Y como no lo ama, pues no le duele que el otro sufra. Pero quizás fijémonos que ya habíamos comentado cuando estudiamos el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Se acordarán quizás que habíamos visto que entre los cananeos se inmolaba sacrificios humanos, inmolaban sus propios hijos al dios Moloc. Es ciertamente matar a su hijo al dios Moloc. Podíamos leer el texto porque no deja de ser interesante y nos tiene que interesar, creo que nos interesará a nosotros. El Deuteronomio capítulo 12, versículos 29 al 32. Cuando Yahvé tu Dios haya exterminado a los pueblos que de delante de ti va a arrojar y ya los hayas destruido y habites en la tierra, guárdate de imitarlos, cayendo en una trampa después de haber desaparecido de delante de ti y de indagar acerca de sus dioses, diciendo: ¿cómo acostumbraban esas gentes a servir a sus dioses? Voy a hacer yo también como ellos hacían. No obres así con Yahvé tu Dios, porque cuanto hay de aborrecible y abominable a Yahvé, lo hacían ellos para sus dioses, hasta quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas en honor suyo. Todo lo que yo te mando, guárdalo diligentemente, sin añadir ni quitar nada. Bueno, fijémonos este detalle, no añadir ni quitar nada de lo que Dios nos dice. Hay que entender y hay que tomárselo en serio. Si se fijan en este texto que hemos leído, aquí Dios mismo nos dice por qué Dios quiso arrojar a los cananeos de la tierra de Israel y colocar allí a los que entraran y se posesionaran de ella, los hebreos, los israelitas. Observen que la causa es que los cananeos era una comunidad, unos pueblos que estaban corrompidos y, entre otras cosas, inmolaban sus hijos al dios Moloc. Y le dice Dios al pueblo, a través de Moisés: cuidado que no obres tú como ellos. ¿Por qué? Porque entonces te pasará lo mismo que a ellos. Y de hecho, fijémonos que si seguimos la historia de los israelitas, justamente cuando abandonan a Dios y cometen todo tipo de injusticias, etcétera, son conquistados por Nabucodonosor, por los caldeos, y son llevados fuera. Hay una conversión y vuelven a sus tierras. Es decir, se trata de cosas que hemos de tomarlas muy en serio, que son trascendentes y que, por lo tanto, para que tengamos Dios nos proteja y Dios esté con nosotros y las cosas nos vayan bien, es necesario respetar las leyes de Dios.
Y entre ellas, no matarás. Y fijémonos que esto abarca a todo tipo de asesinar. Llamémosle como le queramos llamar. Podemos llamarle aborto, podemos llamarle eutanasia o podemos llamarle cualquier otro tipo como guerras. Y se trata de cosas que Dios prohíbe estrictamente. Y fijémonos que es que además se trata en ambos casos de aborto y eutanasia de quitar la vida a personas indefensas. Realmente es un tema que no vamos a entrar a analizar a fondo, porque quizá tampoco es el momento, pero yo me planteo si una vida humana, ¿cuándo comienza? Pues comienza en el momento en que el óvulo de la mujer es fecundado. Por lo tanto, pensemos un momento, si mi madre al día siguiente se hubiera tomado aquello de la píldora del día siguiente, me habría matado a mí. Yo no existiría. Y ninguno de los que estamos aquí existiríamos. Es decir, se trata de matar. Y matar a un inocente y a un indefenso. Luego, eso llamémosle con el nombre bonito que queramos, pero se trata de asesinar. Y Dios nos dice, no asesinarás, no matarás. Y otro tanto se refiere a la eutanasia. Fijémonos que para los israelitas era algo tan importante esto, Dios quería que el pueblo de Israel de tal manera asimilase esta realidad del respeto a la vida, que lo prohíbe. Quizás vamos a leerlo en el Deuteronomio, capítulo 12, versículo 23. Pero atente siempre a la prohibición de comer sangre, es la vida, y no debes comer la vida de la carne. O sea, fijémonos que la prohibición de comer sangre. Dios prohíbe a los israelitas comer sangre, ¿por qué? Porque la sangre es la vida. Y el hombre no se puede apropiar la vida, porque la vida es un don de Dios. Cuando Dios hace alianza con Noé, se acordarán después del diluvio, que sale Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras, comienza una nueva, diríamos así, humanidad. Entonces Dios hace alianza, hace un pacto con Noé. Y es interesante lo que en aquel pacto se dice. Podemos verlo en el libro del Génesis, capítulo 9, versículos 3 al 6. Cuanto vive y se mueve os servirá de comida, y asimismo os entrego toda verdura. Solamente os abstendréis de comer carne con su alma, es decir, con sangre. Y ciertamente yo demandaré vuestra sangre, que es vuestra vida, de mano de cualquier viviente, como la demandaré de mano del hombre, extraño o deudo. El que derramare la sangre humana por mano de hombre será derramada la suya, porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Fíjense, este texto es muy importante para que entendamos por qué se prohíbe de una manera tan seria y tan insistente en el Antiguo Testamento comer sangre, ya en tiempos de Noé, porque identificaban sangre y vida, y la vida es de Dios. Por lo tanto, pueden comer de todo, le dice Dios, pero no comer la sangre. Y no comer la carne con la sangre. Tenían que desangrarlos. Y fijémonos que es una manera pedagógica de Dios para hacerles entender de una manera, digamos, profunda, que tienen que respetar la vida, que la vida es sagrada y que por lo tanto no pueden disponer de cualquier manera de esta vida. Y recordemos que este problema de comer sangre se lo encontraron los primeros cristianos. ¿Se acuerdan lo difícil que resultaba
para un judío comer sangre. Un cristiano que venía del judaísmo, perdón, que venía del paganismo, por tanto que eso no lo tenía asimilado, pudiera estar, digamos, fraternalmente con un judío, un cristiano judío, y el otro comiera sangre. Era algo horroroso para ellos. Es siglos y siglos y siglos que se le ha ido enseñando la sangre es la vida. Tanto la sangre no se puede comer. Llegará el momento, por lo tanto, en que los apóstoles se reunirán, Cristo les va a ir enseñando poco a poco que lo que contamina no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca, y de alguna manera Cristo les va enseñando, pero poco a poco, porque los apóstoles no lo acabaron de entender hasta después de la venida del Espíritu Santo, que no hay nada que contamine al hombre, que por lo tanto la sangre es sangre, no es el alma, no es la vida. Pero esa norma de no comer sangre cumplió la finalidad que Dios quería, que es el valorar lo que es la vida, y que la vida es de Dios. Y por lo tanto no se puede matar a nadie. Pero entonces, quizás sería bueno que leyéramos 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 4. Por lo que hace a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os turbéis de ligero, perdiendo el buen sentido, y no os alarméis ni por espíritu ni por discurso, ni por epístola atribuida a nosotros, como si el día del Señor estuviese inminente. Que nadie en modo alguno os engañe, porque antes ha de venir la apostasía, y ha de manifestarse el hombre del pecado, el hijo de la perdición, el que se opone y se alza contra todo lo que se dice de Dios o es adorado, hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. O sea, fijémonos, ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Si nos paramos y reflexionamos, veremos que sí que tiene muchísimo que ver. No olvidemos que en la fe cristiana, entre los cristianos, digamos, esperamos, y lo esperamos, se supone, con ilusión y con deseo de que venga, la segunda venida de Cristo. En misa decimos, ven Señor Jesús, después de la consagración. Bien, pues como ven aquí en Tesalónica, se ve que pensaban que la venida de Jesús ya era inminente. Y San Pablo les avisa, no es inminente. Todavía tienen que ocurrir muchas cosas. Pero aquí nos dice algo que nos puede ayudar, como digo, a entender esto que estamos hablando. Dice que nadie en modo alguno se engañe, porque antes han de ocurrir unas cosas. ¿Qué ha de ocurrir? Ha de venir la apostasía y la manifestación del hombre de iniquidad, el hijo de perdición, que se opone a cuanto se alza, toda cuanto se dice Dios, hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. Y yo pregunto, ¿por qué se justifica, pues por ejemplo, el aborto o cualquier tipo de asesinato o cualquier tipo de injusticia? ¿Por qué se justifica? En el fondo, porque el hombre se ha constituido Dios. Es decir, todo lo que va contra lo que a mí me gusta, a mí me interesa, contra lo que yo deseo, contra lo que a mí me viene bien, contra mi comodidad, pues hay que rechazarlo. ¿Por qué? Porque lo primero soy yo, mi Dios, yo. Y esto ya estaba anunciado, que llegaría un momento en que el hombre se constituiría en Dios como el valor supremo. Y claro está, si yo soy el valor supremo, pues todo lo que no me ayude a yo sentirme cómoda, a yo sentirme bien y a progresar según mis criterios, pues fuera, hay que rechazarlo. Y puedo tener argumentos convincentes para que hacerlo así. ¿Por qué tengo esos argumentos convincentes para hacerlo así? Pues porque Dios soy yo. Y no olvidemos que
Esto es lo que hay en nuestro ambiente. Y que por lo tanto, si no vigilamos, por ósmosis, nos penetrará, nos contaminará. Que nadie piense, no, eso a mí no, eso conmigo no va. Que si hacemos examen de conciencia y vigilamos despacio y analizamos nuestras actitudes, veremos que de alguna manera algo se puede colar. Así, de esta manera, no lo diremos, pero en el fondo de muchas actitudes que a veces se toman como cristianos está esto: primero yo. Y no debemos nunca olvidar que si no somos cristianos, Jesús nos ha dicho cuál ha de ser y cuál es el distintivo del cristiano. Creo que no hace falta recordarle, ¿no? En eso conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Jesús nos lo dijo muy claro en el Evangelio de San Juan, en la última cena. Hasta aquí hemos estado viendo textos del Antiguo Testamento, pues básicamente, ¿no? Las pautas que da a Dios en el Antiguo Testamento. Pero Jesús perfecciona este mandamiento también. Podemos ir a San Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 24. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, el que matare será reo de juicio. Pero yo os digo que todo el que se irrita contra su hermano será reo de juicio. El que le dijere raca será reo ante el Sanedrín, y el que le dijere loco será reo de la gehenna de fuego. Si vas pues a presentar una ofrenda ante el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Bueno, fijémonos que aquí Jesucristo perfecciona el quinto mandamiento. Habéis oído que se dijo: no matarás. Pero Jesús lo perfecciona, repito, lo complementa. Pero yo os digo, como Dios que es, legisla. ¿Y qué nos dice? Que no solamente este mandamiento prohíbe físicamente matar, sino fijémonos que Jesús va más allá, va a la actitud interna, a los pensamientos y a los deseos. ¿Por qué? Pues porque si una persona mata es porque primero ha estado pensando y ha deseado hacerlo. Luego, sanando esa actitud interna, se evita el pecado, se evita el matar. Por consiguiente, fijémonos que ese deseo, esos pensamientos violentos contra el prójimo, va contra el quinto mandamiento. Está claro, ¿no? Hasta tal punto esto es importante, que fíjense que Jesús lo relaciona con nuestra participación del culto divino. Y llega a decirnos que si vamos a presentar nuestra ofrenda en el altar, y allí, cuando ya estamos a punto de hacerlo, nos acordamos de que tenemos algo contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano, pues que antes de presentar la ofrenda, primero me reconcilié con él. Con lo cual, fíjense que aquí tenemos que, englobado dentro de este mandamiento, entra también nuestras relaciones, de ruptura con los hermanos, de ofensa al hermano. Y en realidad, si vemos el conjunto del mensaje cristiano, el conjunto del mensaje de Cristo, es lógico, porque estamos llamados a vivir por una eternidad vida de comunión con Dios, que es amor. Luego, todo lo que va contra el amor va contra la voluntad de Dios y por consiguiente va contra este mandamiento. Recordemos incluso el caso de Caín. Podemos ver en el capítulo 4 del Génesis los versículos 3 al 7.
Y al cabo del tiempo hizo Caín ofrenda a Yahvé de los frutos de la tierra, y se lo hizo también Abel de los primogénitos de sus ganados, de lo mejor de ellos. Agradóse Yahvé de Abel y su ofrenda, pero no de Caín y de la suya. Se enfureció Caín y andaba cabizbajo, y Yahvé le dijo: ¿por qué estás enfurecido y por qué andas cabizbajo? ¿No es verdad que si obraras bien andarías erguido, mientras que si no obras bien estará el pecado a la puerta? Y siente apego a ti, y tú debes dominarle. Nos interesa este detalle. Fijémonos que Caín, ante el progreso, la bendición de Dios a su hermano Abel, se enfurece, siente envidia y, digámoslo así, le da vueltas en su interior. Y Dios le hace ver que esa situación en la cual él está es peligrosa, que el pecado está como una fiera amenazante para devorarle, y él debe resistirlo. Es decir, él debe controlar esos pensamientos y esos deseos de agresión hacia su hermano. Esos pensamientos y esos deseos, esa actitud de envidia frente a su hermano. Caín no los frenó, Caín no controló esos sentimientos y esos pensamientos y acabó matando a su hermano. Por lo tanto, Jesús nos dice que el que se irrita contra su hermano, el que piensa de esta manera contra su hermano, pues que también falta al no matarás. Es lógico. Es interesante ver que Dios en los mandamientos, esto lo iremos viendo, llega hasta que intentar pedir sanar el interior de la persona, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Ya en los 10 mandamientos lo encontraremos. Pero pensemos que hay otra manera de matar. Podemos ver en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, los versículos 6 al 7. Y al que escandalizase a uno de estos pequeñuelos que creen en mí, más le valiera que le colgasen al cuello una piedra de molino de asno y le arrojaran al fondo del mar. Ay del mundo por los escándalos, porque no puede menos de haber escándalos, pero ay de aquel por quien viniere el escándalo. Fíjense, ¿por qué el Señor dice que es tan grave el escándalo, que más le valiera pues atarse una rueda de molino? Pensemos que son unas ruedas enormes, se ata el cuello de piedra y se tire al mar, lo cual quiere decir que allí se quedará y no habrá manera de salir a flote, ¿no? Es decir, se morirá ahogado. ¿Por qué es tan grave? Fijémonos que el escándalo significa ser causa para que alguien pierda la gracia, ser el motivo, el tropiezo para que mi hermano peque. Con lo cual, yo estoy matando la vida sobrenatural de esa persona. Yo lo estoy matando como hijo de Dios. Por lo tanto, es matar. Y en este punto, como ven, Jesús es tajante. A veces llamamos escándalo lo que no entra en esto. Hay personas que se escandalizan por una cosa rara, extraña que aparece, ¿no? Por lo que sea. Pero no necesariamente eso es un escándalo. Es decir, eso si no es motivo para que alguien peque, pues será una cosa que sorprende, pero no es un escándalo en el sentido de tropiezo, que es en el que Jesús lo dice. Pero sí que hay maneras de ser causa de que otro peque. Cada uno que piense en las posibilidades de que esto ocurra. Y es importante que seamos conscientes. Es verdad que yo soy libre. Y si yo actúo con recta conciencia, podríamos pensar, ¿por qué razón se me va a juzgar por eso que hago, si yo lo hago con recta conciencia? Pero si eso que yo hago con mi mejor voluntad es causa para que otra persona, y yo lo sé, es causa para que esa otra persona peque, no debo hacerlo. San Pablo en este punto es
muy claro. Podemos verlo en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículos 1 al 4. Acoged al flaco en la fe sin entrar en disputas sobre opiniones. Hay quien cree poder comer de todo, otro flaco tiene que contentarse con verduras. El que come no desprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le acogió. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su amo está en pie o cae, pero se mantendrá en pie, que poderoso es el Señor para sostenerle. Bueno, tenemos que situarnos en el ambiente de aquellas comunidades para entender esto que quiere decir. Fijémonos que el amo es Dios. Por lo tanto, es Dios el que, en todo caso, tiene que juzgar, y es Dios el que conoce a esas personas, a esos criados, diríamos así en este contexto, según este lenguaje de San Pablo, y Dios los sostendrá. Pero aquí se trata de la situación de una persona bien formada y una persona pues que todavía es débil en la fe, no tiene una formación, una buena formación. Y entonces puede que esa persona débil en la fe piense que es pecado algo que el que está formado sabe que no lo es. Y en este caso de la carta a los Romanos, y que lo mismo se ve en la carta a los Corintios, se trataba de la carne que se inmolaba a los ídolos. Ustedes saben que en aquel momento la manera de dar culto a Dios es ofreciendo animales a Dios. Y esto lo hacían los judíos y también lo hacían los paganos. Entonces, cuando en una comunidad cristiana, por ejemplo, en este caso en Roma, esos cristianos, esa comunidad estaba formada por personas que han sido antes paganos, por lo tanto han participado de ese culto a los ídolos. Y ellos habían participado pensando que eran dioses, evidentemente. Entonces, cuando se han hecho cristianos, pues dejan de participar de aquellos sacrificios. Pero si no tienen una suficiente formación, una madurez espiritual, pues para ellos comer de esa carne, pensemos que con la carne que simbolaba a los ídolos, pues había una parte que se comía en los templos paganos, otra parte que se comía en las casas y otra incluso que se vendía en el mercado si sobraba. Entonces había cristianos que como que sabían que a la carne no le había pasado nada porque el ídolo no existe, pues comían tranquilamente de aquella carne sin problema. Pero había quienes todavía no habían asumido que el ídolo no existe y que por lo tanto a la carne no le ha pasado nada. Y participar de esa comida, comer esa carne, para ellos era rendir culto al ídolo. Por lo tanto, pecaban si comían. San Pablo, por lo tanto, le dice a que acojan al flaco en la fe, es decir, por encima de todo, la caridad. Y que respeten, porque Dios respeta a ambos. Dios ve el interior, no ve el exterior. Y todavía más claro, los versículos 20 al 24. No destruyas por amor de la comida la obra de Dios. Todas las cosas son puras, pero es malo para el hombre comer escandalizando. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece o se escandalice o flaquee. La convicción que tú tienes, guárdala para ti y para Dios. Dichoso el que a sí mismo no tenga que reprocharse lo que siente. El que dudando come se condena, porque no obra según la fe, y todo lo que no viene de la fe es pecado. Bueno, fijémonos que aquí toca un tema que es muy importante, y es la necesidad de formar la conciencia, y la obligación de vivir de acuerdo con nuestra propia conciencia. Cada uno tiene que actuar de acuerdo con su conciencia, pero somos responsables de formarla. Pero fijémonos que si yo tengo una idea equivocada de que algo es pecado y lo hago, yo peco, aunque no sea materia de pecado, porque en mi conciencia estoy consintiendo en hacer algo que pienso que Dios no lo quiere. Por lo tanto, San Pablo en este punto es firme, hay que respetar al que no tiene todavía una conciencia bien formada y ayudarle a que se forme su conciencia.
Y por otra parte, esto nos está diciendo a nosotros la obligación de formar nuestra conciencia. De no pensar que, bueno, yo tengo mis criterios, yo hago de acuerdo con lo que yo creo que debo hacer y ya está. Pues sí y no. Sí, tengo que actuar de acuerdo con mi conciencia, repito, pero debo formar mi conciencia. Y para formar mi conciencia yo tengo que confrontar lo que dice Dios con lo que yo pienso. Y no olvidar que lo que Dios me dice es la verdad. Y esto lo podemos aplicar a todo. ¿Cuántas personas hay que nos podemos encontrar quizás entre nosotros, en nuestra sociedad? Personas que están haciendo pecados graves. Yo pienso, por ejemplo, en una ocasión yo me encontré con un chico que incluso iba con una crucecita aquí, que estaba convencido de que él era un buen cristiano y era homosexual. Entonces, esta persona actuaba de acuerdo con su conciencia porque pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien. ¿Pero actuaba? Sí, sí. No. A ver, no se trata ahora de que le juzguemos, estoy hablando de la importancia de formar la conciencia. Esta persona no tenía formada la conciencia. Por lo tanto, objetivamente era materia de pecado lo que estaba haciendo, y de pecado grave. Pero si él no tiene conciencia, si él piensa que lo que está haciendo está bien, y no tiene la culpa de estar equivocado. Otra cosa es que tenga una conciencia deformada porque no se ha preocupado por formársela. Eso ya es otra cosa. Pero en este caso, fijémonos que el que tiene la conciencia formada y no tiene en cuenta que tiene al lado otra persona que no la tiene, yo puedo ser motivo de escándalo. Por eso fíjese a la conclusión, tratándose de la carne, pero que lo podemos aplicar a otras circunstancias, a la que llega San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, los versículos 8 al 13. Sigue hablando del tema de comer la carne de sacrificada a los ídolos. Pero no es la comida la que nos hace aceptos a Dios, y ni por abstenernos escasearemos, ni por comer abundaremos. Mas cuidad de que esa vuestra facultad no sea tropiezo para los débiles, porque si alguno te viere a ti, que tienes ciencia, sentado a la mesa en un santuario de ídolos, en la flaqueza de su conciencia, no se creerá inducido a comer las carnes sacrificadas a los ídolos. Entonces perecerá por tu ciencia el hermano flaco, porque en Cristo murió, y así, pecando contra los hermanos e hiriendo su conciencia flaca, pecáis contra Cristo. Por lo cual, si mi comida ha de escandalizar a mi hermano, no comeré carne jamás por no escandalizar a mi hermano. Fijémonos aquí el sentido de la caridad. Hay que estar dispuestos a renunciar a cosas legítimas con tal de no ser motivo de que mi hermano peque. ¿Por qué? Porque estoy matando algo que es todavía más valioso que la vida natural, que es la vida de Hijo de Dios, la vida sobrenatural. O sea, todo esto, por lo tanto, entra en el no matarás. Porque recordemos la meta que nos presenta Cristo en Mateo 5, 43 al 48. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen esto también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso también los gentiles? Sed pues perfectos como perfecto es vuestro Padre Celestial. O sea, fijémonos que aquí Jesús nos pone ante la meta. Recordemos que esto lo hemos visto ya varias veces, que Dios nos pensó desde antes de la constitución del mundo para que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Dios nos eligió entonces, antes de la constitución del mundo. Tiene un proyecto sobre nosotros. Entonces,
es hacia ahí, hacia donde tenemos que ir los que decimos que amamos a Dios, los que decimos que creemos en Jesús. Por lo tanto, si yo tengo claro ese proyecto, que es sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto, es lógico que yo no solamente no haré daño a mi prójimo, sino que lo amaré. Porque fijémonos que cuando dice Jesús, habéis oído que fue dicho, es decir, lo que se enseñaba en el pueblo de Israel, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. En realidad, eso de aborrece a tu enemigo en la ley no está. Pero es la interpretación que daban en su tiempo los israelitas, los fariseos, los maestros de la ley. Y Jesús corrige esa interpretación. No debemos odiar a nadie, no debemos aborrecer a nadie, porque tenemos que asemejarnos a nuestro Padre, que ama a todos, sin distinción, que hace que salga el sol sobre todos, que la lluvia caiga sobre todos, y que por lo tanto Dios está dispuesto a acoger a todos, siempre que lo acojan, se abran a su amor. Por lo tanto, si nosotros amamos a los que nos aman, ¿en qué nos vamos a distinguir de los que no son cristianos? Si el distintivo nuestro es el amor. Por consiguiente, nos dice que nuestro amor a los demás debe llegar incluso a nuestros enemigos. Si amamos a nuestros enemigos, por supuesto que el quinto mandamiento lo vamos a cumplir a la perfección. Y fíjense que se trata de sanar de raíz esa actitud de agresividad hacia el otro. Debemos amar a nuestros enemigos, debemos orar por los que nos persiguen, porque eso es lo que hizo Jesús. El modelo nuestro es Jesús. Si nosotros leemos atentamente el Evangelio, veremos que Jesús tiene una actitud de paciencia, de acogida, de amor hacia todos, incluso hacia los fariseos. Los aguanta, digámoslo así, trata de convencerlos, trata de razonar. Y cuando les llama sepulcros blanqueados, etcétera, diríamos que es como un último recurso para sacudirles, pero reaccionar, ¿no? Pero Jesús los ama. Y porque los ama, predica una y otra vez, incluso va a comer a sus casas. Jesús no hace distinción de nadie. Y ya vimos en el momento de la crucifixión, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Pues nosotros hemos de seguir sus pasos. Él es el camino. Por consiguiente, no cabe la posibilidad de ofender al prójimo. Ni con actos, ni de palabras, ni de deseos. Diríamos que eso es indigno de un cristiano. El cristiano no debemos olvidar que seremos examinados al final de nuestra vida, el día del juicio, del amor. Diste de comer, me diste de comer, me diste de beber, me vestiste, o no me diste de comer, no me visitaste, etc. Si nosotros esto lo asimilamos, yo diría que este mandamiento no lo necesitamos, en el sentido de que no se nos va a ocurrir, ciertamente matar, pero ninguna otra cosa que sea ofensiva al prójimo. Porque fijémonos lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 17 al 21. No volváis mal por mal, procurad el bien a los ojos de todos los hombres. A ser posible y cuanto de vosotros depende, tened paz con todos. No os toméis la justicia por vosotros mismos, amadísimos, antes dad lugar a la ira de Dios, pues escrito está: a mí la venganza, y yo haré justicia, dice el Señor. Por lo contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer.
Si tiene sed, dale de beber, que haciendo así amontonáis carbones encendidos sobre su cabeza. No te dejes vencer del mal, antes vence al mal con el bien. O sea, fijémonos cómo nos dice aquí San Pablo que no volvamos mal por mal, sino al contrario, vencer el mal a fuerza de bien. ¿Por qué? Porque el juicio se lo tenemos que dejar a Dios. Nosotros no podemos juzgar a nadie. No debemos juzgar a nadie porque nosotros no conocemos las intenciones de las personas, no conocemos por qué, no conocemos su interior. Y sobre todo porque no nos toca a nosotros, es a Dios a quien le toca. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No dejarnos vencer por el mal, sino al contrario, hemos de vencer al mal con el bien. Y ciertamente, si nosotros procuramos vencer el mal con el bien, estaremos trabajando por la paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz, dice Jesús en el capítulo 5 de San Mateo, en las bienaventuranzas. Luego, es algo fundamental que asimilemos el amor a todos. Porque además, fijémonos en 1 San Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera carta de San Juan, 3:14. Quizá podemos leer 13 y 14, se verán más en su contexto. No os maravilléis, hermanos, el mundo os aborrece. Sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Pero fijémonos, aquí tenemos un medio de saber si realmente estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Estamos viviendo como auténticos cristianos. Estamos amando a los demás. La prueba de que hemos sido trasladados de la muerte a la vida, o sea, de estar en pecado a ser hijos de Dios, a tener la gracia santificante, precisamente en el amor a los hermanos. Está en la clave. Porque fijemos que podría ocurrir que yo vaya a misa, que yo rece mucho, que yo haga muchas cosas externas piadosas, pero esté aborreciendo y deseando el mal a alguien. Pues no soy buen cristiano. El distintivo es ese, el amor a los hermanos. Y fijémonos en algo que puede servirnos para redondear el tema, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 14. Procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, fijemos que son palabras categóricas y es palabra de Dios. Si nosotros no nos esforzamos en procurar la paz con todos y la santidad, no veremos al Señor, es decir, no iremos al cielo. Sin la santidad no se puede ir al cielo. Evidentemente, ser santo no quiere decir hacer milagros. Yo no sé si ustedes han visto en la Sagrada Escritura que en algún momento en los Evangelios la Virgen hiciera algún milagro. La vida de la Virgen, según los Evangelios, era la de una mujer de pueblo sencilla que de una ama de casa. Pues todos, el concilio nos lo dice muy claro, todos estamos llamados a la santidad, cada uno en su estado. Porque sin la santidad no veremos a Dios. Y hemos de tomárnoslo en serio. Y por consiguiente aquí tenemos lo que sería la explicación plena, digámoslo así, la conclusión plena de no matarás. Es que si yo tengo una actitud de agresividad hacia los demás, no estoy trabajando por la santidad. Por lo tanto, fijémonos que solamente una vida de auténtico amor es la que nos garantiza nuestra plenitud de vida con Dios, nuestra plenitud de vida en Dios. Y eso será para siempre. Lo de aquí todo es transitorio, pasa. Y pasa mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Yo creo que todos tenemos experiencia. El tiempo corre. La eternidad ya será para siempre.
valoremos lo que significa eso. Porque además si lo valoramos, ahora aquí tendremos más paz, tendremos más, en el fondo seremos mucho más felices. Porque viviremos el amor, esa comunión con Dios y con los hermanos.